Hola, hola, ¿cómo vamos? Soy Franco en inglés. Sí, leíste bien, es inglés, pero en español. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema chéverísimo. Porfa, recuerda que estos videos tienen su numeración, ¿vale? Entonces, si no has visto los videos anteriores, porfa, anda, mira en nuestra guía de videos y ahí vas a encontrar toda la información anterior para que puedas seguir tu proceso, tu progreso, que la evolución sea realmente significativa para ti. Hablábamos en clases anteriores acerca de cómo puede estar un verbo en una oración, hablábamos también acerca de otros temas que te van a ser muy importantes para que este tema que trabajamos hoy te sea realmente útil. ¿Y qué pasa? ¿A qué quiero que lleguemos? Hoy vamos a hablar acerca de las contracciones que tiene el verbo to be. Entonces tenemos verb to be contractions. Vamos a hablar acerca de esas contracciones que tiene el verbo to be. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Es algo que realmente quiero que lo uses cuando tengas la fluidez necesaria. Tú vas a notar que todos los anglohablantes utilizamos esas contracciones, pero esas contracciones te van a ser útiles siempre y cuando tú ya sepas cómo utilizarlas. Es decir, en un comienzo no utilices las contracciones, evita hacerlo. Más bien utiliza la forma completa de la formación de la estructuración del verbo to be, ¿listo? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos el verbo to be en presente, tendremos I am. La contracción que vas a utilizar para este caso será I'm, ¿cierto? Esta va a ser la contracción. Ahora, ¿qué pasa? Puedes tener ese I am para hacer declaraciones afirmativas o puedes decir también I am not para hacer las declaraciones negativas. Ojo con lo que te voy a decir, tienes que tener muy pendiente que puedes decir tanto I am not como I'm not. Es decir, esta te va a ser posible aquí y esta también te va a ser posible acá. ¿Listo? Ojo con lo que te digo, nosotros en inglés negamos verbos auxiliares y muy seguramente te estarás diciendo en este momento, ¿y qué es un verbo auxiliar? O me vas a decir, sí, Franco, sí, efectivamente, yo me acuerdo que en el colegio, en la universidad, en el instituto, vimos algo acerca de verbos auxiliares, pero eso no me queda muy claro, no te preocupes, dentro de un ratito te lo explico. Bueno, entonces, la contracción para el verbo I am, el verbo to be conjugado como I am, es I'm. Y recuerda, la negación será I am not. También ten en cuenta, por favor, que en inglés negamos verbos auxiliares. Acuérdate de eso. Ya ahorita te va a servir muchísimo esta información. ¿Qué pasa? Si continuamos en orden, vas a encontrar que la segunda persona del singular, you, se va a conjugar como you are. Y esa conjugación you are, la vas a encontrar contraída a your. ¿Te das cuenta? Entonces esta va a ser la contracción que vas a encontrar. Y también la vas a encontrar como una negación cuando dices you are not. Pero, ¿qué ocurre en este caso? Este are not también te puede representar una negación con una contracción que es decir aren't. ¿Listo? Entonces, obviamente, lo puedes decir como you're not, ¿sí? Y te va a ser útil de esta manera. O lo puedes decir como you aren't. Y me vas a decir, Franco, espera, o sea que yo puedo decir I'm not, I am not, también podré decir I amn't. No, es algo que de pronto puedas llegar a ver, pero no es muy utilizado. Entonces, es mejor que lo veas de esta manera para que así te sea más útil, más chévere para cuando estés formando tu propio discurso. ¿Listo? Ahora, cuando tenemos he is, she is, it is, pues vas a crear las contracciones a partir de poner el pronombre, el apóstrofo y la S. His, she's, it. ¿Vale? E igual, podrás hacer la forma negativa a partir de decir he is not. O tomar este is not y crearlo en una contracción como isn't. ¿Listo? E igual vas a hacer con cada uno de los otros pronombres de la tercera persona del singular. Entonces te va a servir para decir he is not o he isn't, ¿vale? O para decir she is not o she isn't, it is not o it isn't. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar a los plurales, ¿listo?
Bueno, y entonces, como te decía con respecto a los plurales, entonces, para la conjugación we are, vas a notar que puedes hacer la contracción a partir de decir we're o we're. ¿Listo? Y obviamente lo puedes poner también como we are not o we aren't. We are not o we aren't, para que así hagas la contracción a partir del are not y decir aren't. Exactamente igual como lo hacías con la segunda persona del singular, exactamente igual. Entonces puedes negar a partir de decir we're not, ¿sí? O a partir de decir we aren't, ¿vale? Esa también va a ser la posibilidad. Si hablamos del pronombre personal you, la conjugación será you are para el verbo to be en presente simple. Recuerda que estamos utilizando presente simple. También vas a tener your o your, ¿sí? Y la negación la vas a hacer a partir de decir you are not. Acuérdate que en inglés negamos auxiliares, ya te explico. Y puedes tomar ese are not y hacer la negación como aren't. ¿Listo? Por último, la tercera persona en singular, entonces tienes they are, y haces la contracción como there. ¿Listo? Para hacer las declaraciones afirmativas, y para hacer las declaraciones negativas, si te estás preguntando ¿qué es una declaración? Anda porfa, mira el primer video que subimos y ahí te doy esa información, ¿listo? Entonces, they are not, cuya contracción también será they aren't. ¿Listo? Estas son las contracciones que tú vas a encontrar con respecto al verbo to be en presente simple. Y me dirás, bueno Franco, pero charlábamos acerca del 7 y en el 7 también teníamos en pasado, ¿sí? Ahí, ¿qué hacemos en pasado? Pues sencillo, en lugar de decir is not, are not, lo que vas a hacer es decir was not y su contracción wasn't, y también puedes decir were not y su contracción weren't. Si tú quieres mirar, no vas a encontrar para el pasado simple, en cuanto a declaraciones afirmativas, no vas a encontrar contracciones, esas no las encuentras, ¿listo? Vas a encontrarlas es con respecto a las negaciones, declaraciones negativas. Listo, espero que este tema te quede muy claro. ¿Por qué? Porque ahorita quiero que charlemos acerca de otro tema muy importante, que son las preguntas de sí o no. ¿Listo? Entonces, en inglés diríamos así, diríamos yes, no, questions. Yes, no, questions. Y aquí quiero que hagamos un paréntesis pequeño. No es completamente obligatorio que cuando tú hagas una pregunta respondas de manera afirmativa diciendo yes o de manera negativa diciendo no. No es completamente obligatorio. Pero esta formación te va a servir muchísimo para solucionar muchísimas dudas, te va a servir hartísimo para que tú encuentres realmente cuáles son las funciones que te explicaban en los colegios, en las academias, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú haces una pregunta en inglés, normalmente lo primero que vas a encontrar es el verbo auxiliar, y aquí te boto un tip impresionantemente bueno. El verbo to be conjugado, el 7. ¿Sí? El 7, entonces te voy a dibujar acá el 7, entonces acuérdate, cuando hablamos del verbo to be, verb to be, si hablamos de simple present, entonces tenemos am, are, is. Si hablamos de simple past o past simple, recuerda que lo puedes decir de ambas formas. Vas a encontrar was y were. Y como te hablábamos en la clase anterior,
aquí es donde aparece el 7. ¿Por qué? Porque el pasado de am es was, el pasado de is también es was, y el pasado de are es were. Entonces acá tienes el 7 que te estaba comentando ahorita. ¿Por qué te cuento esto? Porque quiero que tengas muy presente que el verbo to be conjugado, o sea, el 7, ¿sí?, son verbos auxiliares y verbos principales al mismo tiempo. Ahí es cuando tú me preguntas, ven Franco, no entiendo muy bien lo que me dices acerca de verbos auxiliares. ¿Qué son los verbos auxiliares? Y yo te digo, pues son precisamente los que te ayudan. ¿A qué te ayudan? A crear la oración, a saber en qué tiempo gramatical estás hablando. Si estás hablando en presente simple, si estás hablando en pasado simple, si estás hablando en tiempos continuos, si estás hablando en futuro, si estás hablando en tiempos perfectos, en condicionales. Esa es la función de los verbos auxiliares. Me dirás, bueno Franco, pero eso solamente aparece en inglés, y te digo, no, en español también vas a encontrar verbos auxiliares. Lo que pasa es que eso es un tema que nunca nos explican. Pero después de pensarlo un poquito, tú te puedes decir a ti mismo, a ti misma, algo así como, bueno, un verbo auxiliar del español. Óyeme, si yo digo, yo voy a la tienda todos los días, ahí estoy conjugando el verbo ir, ¿cierto? Ah, sí, estoy conjugando el verbo ir, fácil. Bien. Y indica desplazamiento, yo voy a la tienda todos los días. Ah, pues sí, hay desplazamiento, me muevo hacia la tienda. Pero si digo, yo voy a ir a la tienda la próxima semana, yo voy a ir a la tienda la próxima semana. Mira que cuando conjugas ese verbo ir como voy, le pones la preposición a y dices voy a. Y en ese caso no estás haciendo referencia a desplazamiento, sino estás haciendo referencia acerca de futuro. Entonces, cuando tú conjugas el verbo ir en presente y le pones la preposición a y otro verbo, normalmente en infinitivo, ya hablamos de infinitivos, te vas a dar cuenta, y mira, lo acabo de hacer, te vas a dar cuenta. En ese caso estoy indicando también un futuro, no hay desplazamiento. Si yo te repito, te digo, te vas a dar cuenta. Nota que ahí no hay ningún desplazamiento. Estoy conjugando el verbo ir, pero no hay desplazamiento, no hay movimiento. ¿A qué estoy haciendo referencia? A futuro. Entonces, el verbo ir a, conjugado en presente, en pasado, te va a indicar tiempos gramaticales como futuro o como pasado, ¿sí? Yo iba a... sí, claro. Yo puedo decir, por ejemplo, yo iba a comprar algo por internet, pero me arrepentí. Fíjate, cuando dices yo iba a comprar algo por internet, estás conjugando el verbo ir en pasado, pero no te representa un movimiento. ¿Te das cuenta? Entonces, nota que aquí estamos utilizando un verbo auxiliar del español. Ahora, si te fijas, tú te puedes poner a pensar un poquito más y dices, oye, sí, es un verbo auxiliar, me está indicando futuro. Y que, Franco, hay más verbos auxiliares en español, y te digo, sí, mira que sí hay, sí hay. ¿Por qué? Porque si digo nosotros estudiando inglés en este momento, nota que no te da la expresión. Tendrás que decir nosotros estamos estudiando inglés en este momento. Entonces, cuando tienes el verbo estar y otro verbo con terminación ando-endo, estamos estudiando, estábamos estudiando, estaremos estudiando, estaríamos estudiando. Nota que en ese caso vas a necesitar obligatoriamente el verbo estar para que te cree un tiempo diferente. Entonces, estamos utilizando otro verbo auxiliar del español. El verbo estar también es un verbo auxiliar del español. Franco, otro. A ver, ¿cómo nos va? ¿Cómo va? Bueno, listo. Si yo te digo, yo tengo una motocicleta. Nota que, pues, hace parte de mis pertenencias, entonces tengo una motocicleta. Bien, chévere. Pero si te digo, yo tengo que llevar la motocicleta a revisión. Cuando te digo yo tengo que, no obligatoriamente estoy indicando que la motocicleta es mía, no, sino estoy diciendo que me va a haber una obligación para que yo realice una acción. Entonces, al ponerle la palabra que al verbo tener conjugado, nota que creamos una expresión diferente. Y así vamos a encontrar muchos otros verbos auxiliares en español que obviamente no te los enseñan, no te los explican cuando estás en el colegio, en la universidad. Es más, tú puedes hacer el siguiente ejercicio. Puedes buscar en Google verbos auxiliares del español y no te aparece nada. ¿Por qué no te aparece nada? Pues posiblemente porque no es un tema como que realmente sea importante supuestamente para entender el español. Te pongo un último ejemplo. Si te digo, nosotros estudiado inglés muy juiciosos. ¿Te suena que esa oración está bien? Piénsalo. Un poquito. No, sí, es cierto que no se puede.
No se puede. Será, nosotros hemos estudiado inglés muy juicioso. Nosotros habíamos estudiado inglés muy juicioso. Nosotros habríamos, nosotros habremos. Entonces, el verbo haber del español te va a representar también un verbo auxiliar también del español. Entonces, fíjate lo importante que son los verbos auxiliares porque te cambian los tiempos. Ahora, resulta que en inglés, cuando tú tienes un verbo conjugado, tienes sujeto, tiempo gramatical y tienes un verbo auxiliar. Ahora, ¿qué ocurre? Yo te decía ahorita ratico. Recuerda que el verbo to be conjugado, are, is, was, were, son tanto verbos principales como verbos auxiliares. Cuando nosotros hablamos de que queremos hacer una pregunta en inglés, normalmente lo primero que ubicamos en la pregunta pues es el verbo auxiliar, ¿cierto? Pero, ahí es cuando tú empiezas a fallar, es cuando tú empiezas a decir, bueno, pero es que yo no sé eso de esos verbos auxiliares, no lo entiendo, me queda complicado, me es muy difícil. Yo te digo, no es difícil, ya te expliqué que en español también tenemos verbos auxiliares. Ahora, quiero que te quede muy claro, que tengas muy en cuenta lo que te voy a contar ahorita. Nosotros en inglés podemos hacerle una magia chéverísima. ¿Cuál es esa magia? La magia es generar grupos, generar familias verbales. Y la primera familia verbal que quiero que tengas ahí muy pendiente es precisamente el verbo to be. Entonces, el verbo to be conjugado es la primera familia verbal del inglés. Es la primera familia verbal y este término te va a servir muchísimo. Ya te vas a dar cuenta por qué. En el siguiente video te cuento más historia para que digas como, ay Franco, esto estaba muy fácil, ¿por qué no me lo explicaron? Bueno, no te lo explicaron porque no lo sabían. Esto solamente lo sabemos nosotros. Bueno, ya. Entonces, primera familia verbal, el verbo to be conjugado. Are es para presente, was, were para pasado. Si quieres hacer una pregunta en inglés y es una pregunta de respuesta afirmativa o de respuesta negativa, normalmente lo primero que pones es el verbo auxiliar. Caben posibilidades en que tú cambies, en que tú le pongas otra palabra, por ejemplo un WH, después ahora vamos a hacerte los WH, no te preocupes, todo está fríamente calculado. Pero, fíjate, yo te pregunto, por ejemplo, ¿estás feliz? ¿Estás feliz? Nota por favor que ese estás feliz del español también puede ser solamente está feliz. Si digo estás feliz puede ser tú estás feliz, estás tú feliz, está usted feliz, usted está feliz. O sea, fíjese que es bastante complicado. En español realmente es bastante complicado porque tenemos muchas formas diferentes. En inglés, ¿qué hacemos? Estamos haciendo una pregunta. ¿Qué es lo primero que ubicamos? El verbo auxiliar. Entonces, si vamos a generar esta misma oración, pero en inglés, pues vamos a preguntar, ¿Are you happy? ¿Are you happy? Ya, listo, eso fue todo. Me dices, ay, no, pero espera Franco, ¿cómo así? O sea, ¿por qué le puse aquí el are al comienzo? Y te digo, porque es que el verbo to be conjugado son verbos principales y verbos auxiliares al mismo tiempo. El verbo to be conjugado son verbos principales y verbos auxiliares al mismo tiempo. Y ya te decía ahorita rato, cuando tú haces una pregunta en inglés, normalmente lo primero que pones es el verbo auxiliar. Entonces, ahí está. Por eso aparece acá ese verbo to be, porque es auxiliar y principal al mismo tiempo. Y tú te quedas pensando un poco y me dices, oye Franco, sí, mira qué curioso. Y Franco, ¿y por qué no le pusiste signo de interrogación de apertura como lo pusiste en español? Y yo te digo sencillo. En español tienes que ponerle signo de interrogación de apertura cuando estás escribiendo, porque es que resulta que en español a veces a ti te dicen como, ¿estás feliz? Y tú te quedas como, ¿me preguntas o me cuentas? No sé. Mientras que en inglés, sí, obviamente vas a necesitar hacer el énfasis en la pronunciación porque estás haciendo una pregunta y dirás como, ¿Are you happy? ¿Are you happy? ¿Sí? Y tienes en cuenta esto de elevar el tono de la voz y demás para generar los interrogantes. Pero nota que no estamos utilizando el signo de interrogación de apertura. ¿Por qué? Porque ya tenemos el auxiliar. Entonces, si tenemos el auxiliar, obviamente el inglés te dice, si tienes el auxiliar al comienzo, estás haciendo una pregunta. ¿Para qué le vas a poner signo de interrogación de apertura? No es necesario.
Entonces ahí es cuando la gente dice, ah, y aquí te acabo de demostrar otra de las cosas más bonitas de Franco en inglés, el método del A. Así lo llamamos, el método del A. Y tú te vas a dar cuenta que lo vas a repetir muchísimas veces durante nuestras clases. Ya lo habrás hecho en los videos anteriores. Ahora lo vas a empezar a hacer muchísimo más. Ahí es cuando tú empiezas, ah, y te vas a empezar a reír porque dice Franco, ay, usted hizo cuento del método del A. Porque es así. Ahora, cuando tú respondes de forma afirmativa a esta pregunta, pues en español, pues ya tú sabes que puedes hacer cualquier cantidad de formas diferentes. Mientras que en inglés, pues si lo respondes de forma afirmativa, vas a decir yes, comma. Bueno, la coma no la vas a decir. Dices yes, I am happy. Yes, I am happy. Franco, y si digo yes, I'm happy, ¿está bien? Sí, está bien. Oh, eso está chévere. Me gustó. Yes, I'm happy. Ya, listo. No hay más. Y bueno, Franco, y si lo quiero responder de forma negativa, pues vas a decir no, comma, I am not happy. Y me dices, bueno, Franco, a ver, porfa, tradúceme esta expresión, esta declaración negativa, esta respuesta negativa, tradúcemela literalmente. No, yo no estoy feliz. Y aguanta, ¿qué pasó ahí? No, pues es que en inglés somos rectos con lo que hacemos. Somos directos, concisos y efectivos. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues sencillo, que en inglés negamos auxiliares. En inglés negamos auxiliares, acuérdate de eso. Por eso nosotros en inglés podemos decir am not, are not, is not, was not, were not. Podemos decir cannot, may not, shall not, could not, must not, will not, do not, does not, did not. Oye, Franco, esos son un poco de auxiliares. Sí, son un poco de auxiliares, que es lo chévere, que ya vas a saber para dónde va la oración. Eso es lo bueno, porque es un auxiliar, te ayuda. Si tú haces todo solo, sola, te resulta difícil. Si tienes un ayudante, si tienes un auxiliar, si tienes una persona que te colabore, o ni siquiera una persona que te colabore, una herramienta que te colabore, pues va a ser más fácil. Y si no, tienes que hacer todo con las uñas. Mientras que en español eso pues, es bastante complicado. ¿Por qué? Porque en español tú puedes decir no, yo no estoy feliz, o puedes decir no, no estoy feliz, y en ese caso primero estarías negando al sujeto, no, yo no, ¿cierto? Entonces negarías al sujeto. Y más complicado aún, porque podrías decir no, no estoy feliz, eliminas el sujeto y entonces ¿qué harías? Estarías negando la negación. ¿Te das cuenta? Es español, el español es demasiado complicado. Yo amo el español, adoro el español, pero es complicadísimo. Es complicadísimo. Y si eres capaz de manejar algo que es tan complicado como el español, pues vas a manejar mucho más fácil algo como el inglés. ¿Por qué? Sencillo, pues porque el inglés te va a decir, cuando vayas a hacer una negación, niega el auxiliar. O sea, ponle el not al auxiliar. Oye, Franco, sí, mira qué curioso, porque este es no y no tiene T, y este es not y sí tiene T. ¿Por qué? Sencillo, porque no es la respuesta negativa por excelencia. Y sin importar el tiempo gramatical, y sin importar la familia verbal, y sin importar casi que nada, tú puedes responder a cualquier pregunta de forma negativa diciendo solamente no. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas más hechas a nivel mundial, ¿Do you speak English? Y tú puedes responder solamente no. Y ya. Sencillo. Pero si lo quieres responder de forma completa, dirás, No, I do not speak English. O No, I don't speak English. Y en ese caso, fíjate que otra vez te aparece do, pero le estás pegando el not, porque ese do ahí está funcionando como un auxiliar. Y ese te lo voy a explicar en la tercera familia, ¿verdad? Es de verdad, espero con todo el corazón que te haya gustado, que te haya llamado muchísimo la atención este tema, que hayas aprendido muchísimo, que hayas solucionado muchísimas dudas, que hayas tenido un tiempo increíble con nosotros. Por favor, dale like, comparte. Mira que hay mucha gente que quisiera saber esto. Porfa, dale la oportunidad de que también estudie con nosotros, aprenda con nosotros. Y sobre todo, suscríbete. De verdad, muchísimas gracias. Dios te bendiga. God bless you.